Ley número 218, Ley de Asociaciones. Antecedentes de dicha ley. La sociabilidad del hombre representa la solidaridad entre los seres humanos, que constituye móvil principal de toda sociedad humana. En todos los tiempos los individuos se han agrupado con un solo fin. Inicialmente esta solidaridad tenía por principal objetivo brindar la conservación y la defensa. Después surgió la cooperación. Constitución política. El derecho constitucional de asociación, establecido en el artículo 25 de la Carta Magna, es de antiguo reconocimiento en nuestro ordenamiento jurídico. Este derecho constituye un fenómeno sociológico, político y económico, en el cual varias personas ponen a disposición conocimientos, talentos y en algunos casos sus bienes. Esto con el fin de mejorar la calidad de vida de los asociados. Artículo 25 de la Constitución Política. Los habitantes de la República tienen derecho de asociarse para fines lícitos. Nadie podrá ser obligado a formar parte de asociación alguna. Convención Americana sobre los Derechos Humanos, Pacto de San José, su artículo 16. Libertad de asociación. Todas las personas tienen derecho a asociarse libremente con fines ideológicos, religiosos, políticos, económicos, laborales, sociales, culturales, deportivos o de cualquier otra índole. El ejercicio de tal derecho solo puede estar sujeto a las restricciones previstas por la ley, y estas previsiones deben ser necesarias en una sociedad democrática en interés de la seguridad nacional, de la seguridad o el orden público, o bien para proteger la salud o la moral públicas o los derechos y libertades de los demás. Para poder entender la estructura y aplicabilidad de esta ley, tenemos que conocer el concepto que es una asociación. Bueno, podemos decir que una asociación debidamente constituida es una persona jurídica, es decir, es una persona distinta de las de sus socios. Es un sujeto de derechos igual que las personas físicas, salvo naturalmente ciertos derechos que son ajenos a su naturaleza y fines, por ejemplo, los derechos de familia. Obra mediante una organización que preceptúa quiénes y en qué casos pueden tomar decisiones en nombre de la asociación, y estos son llamados órganos de la misma. Las asociaciones se manejan por el principio de libertad de asociación, lo que es una libertad individual que se ejercita colectivamente, porque involucra tanto la libertad para los administrados de crear asociaciones, pero también se considera una libertad de grupo. El capítulo 1 contiene las disposiciones fundamentales de la Ley 218. En el artículo 1 vienen los tipos de asociaciones reguladas en esta ley y los fines que las mismas deben tener. Pero tenemos primero que conocer que una asociación es una organización sin fines de lucro, en la cual se organiza un grupo de personas quienes tienen un propósito en común. Este propósito o este objeto social de estas asociaciones es fundamental. Debe estar claramente indicado y debe delimitarse el alcance de las actividades de la organización. Las organizaciones operan generalmente para la promoción del bienestar social. Pueden ser también personas de un determinado barrio o lugar y con las ganancias netas que ellos logran, pueden dedicarlas exclusivamente a fines caritativos, religiosos, educativos, recreativos, artísticos, científicos, etc. Cabe señalar que el fin que se proponga una asociación debe ser lícito, o sea, no puede ser contrario ni a la moral, ni la ley, ni a las buenas costumbres. Es imperativo que no exista duda entre la relación de las actividades que se hacen efectivamente y las que están en los estatutos. Entonces, esto tiene que quedar muy claro. Sin embargo, una asociación puede realizar labores lucrativas. Estas deben ser consideradas como un medio que dé sustento económico al fin que ellos persiguen. Por ende, estas labores son accesorias, nunca son principales, ya que no conllevan como fin único generar utilidades para las asociaciones. A pesar de que este artículo primero de esta ley enumera las distintas asociaciones que regula, la misma no es taxativa. La razón
es que existe posibilidad de regular también mediante esta ley otras asociaciones que tengan fines distintos a los señalados, en tanto y cuanto este fin sea lícito, que no tenga como único y exclusivo objeto el lucro o la ganancia, que esta sociedad no sea de tipo comercial o civil y que tampoco tenga un carácter político ni sea una asociación que esté regulada por alguna otra ley especial. Tipos de asociaciones reguladas por esta ley. Por ejemplo, las asociaciones científicas tienen como finalidad investigar y obtener conocimientos ordenados y sistematizados. Las asociaciones artísticas o culturales buscan promover la expansión de aquellas características, expresiones, tradiciones y cualquier otro rasgo propio de diversos grupos étnicos y conocimientos necesarios para lograr formación integral en los seres humanos. La finalidad de una asociación deportiva es la divulgación y la práctica del deporte. Con respecto a las asociaciones benéficas, podemos decir que este tipo de asociaciones buscan o han sido creadas con la finalidad de brindar asistencia social a miembros de la comunidad que por X o Y circunstancias no pueden brindarse a sí mismos la satisfacción de necesidades básicas. Dentro de algunas de estas podemos hablar de los refugios para niños abandonados o para personas de escasos recursos. También acá reciben a personas con algún tipo de discapacidad o problema físico o mental. También brindan ayuda a personas en condición de alcoholismo o de drogadicción, por ejemplo. Con el fin de ilustrar los tipos de asociaciones, podemos ver acá algunas asociaciones deportivas, artísticas, científicas o benéficas. Por ejemplo, una asociación deportiva es la Confederación Panamericana de Deportes de Montaña y Escalada. Número de cédula jurídica 3002673121. Una asociación artística, Asociación de Arte y Cultura, cuyo número de cédula es 3002045651. Una asociación científica, por ejemplo, es la Asociación de Autores de Obras Literarias y Artísticas y Científicas de Costa Rica, cuyo número de cédula jurídica es 3002051802. Y una de las asociaciones benéficas, de las tantas que existen, podemos mencionar que es la Asociación Renacer, cuyo número de cédula jurídica es 3002317615. Como podemos ver en este artículo 2, se habla de cómo se va a regular las asociaciones que tienen como objeto meramente obtener ganancias, o sea, que son comerciales o bien son de tipo civil. Tenemos que entender primero que el uso de términos como sociedad, empresa, compañía o cualquier otro que signifique que la asociación tiene fines distintos de los que propone esta ley, inmediatamente la convierte en una agrupación de tipo comercial o civil, por lo que ya no se va a regir por esta 218, sino que va a utilizar el Código de Comercio. Ya sabemos que el Código de Comercio es la normativa legal que siguen todas las empresas y que esta es la que regula las actividades, las relaciones mercantiles y cómo se va a dar funcionamiento o cómo van a operar. En otras palabras, el Código de Comercio es la legislación jurídica que regula todas las actividades comerciales de una empresa en Costa Rica. Para establecer una distinción entre una asociación y una sociedad comercial, es indispensable distinguir o definir la naturaleza del acto que van a tener ellos como fundamento, como fin, ya sea civil o sea mercantil, y eso está comprendido dentro del objeto social. Se puede hablar de asociación en un sentido amplio, refiriéndose a un conjunto de personas que se unen para un determinado fin lícito. Vean que tenemos que tener mucho cuidado que esto debe ser un fin lícito, en aras de lo cual crean una organización. En esto entonces podemos decir que las asociaciones, por ejemplo, sociedades, sindicatos, asociaciones deportivas, utilizan el término asociación, pero el término asociación en sentido restringido
se reserva para estas agrupaciones de personas que se unen con el fin de buscar finalidad o fines lícitos ajenos al lucro. Ya si la finalidad de estos integrantes es obtener ganancias para repartirse entre ellos, ya estaríamos frente a una sociedad y no a una asociación. El propósito de la asociación puede ser, como ya lo mencioné, de diversas índoles, por ejemplo, científicos, artísticos, culturales, etc. Eventualmente, para la obtención de sus fines, pueden ejercer algún tipo de actividad económica que les genere ganancias, pero estas ganancias deben ser destinadas para conseguir los fines de los cuales se dio origen esta asociación, no para ser repartidos dentro de sus integrantes. Este artículo 3 nos dice que esta ley 218 no admite la constitución de asociaciones de tipo político. En el artículo 6 de este trabajo les estaré mencionando un poco más el detalle de esto. Además, en este artículo se establece que no es permitido crear asociaciones cuyos fines sean ilícitos, inmorales o contrarios a las buenas costumbres. Se señala también en este artículo que no se pueden crear organizaciones que tengan imposibilidad legal, como lo es tener como fin de tratar o enajenar cosas que estén fuera del comercio de los hombres, tal como lo habla el artículo 631 del Código Civil. La moral y las buenas costumbres, podemos decir que es un término jurídico empleado en la vida cotidiana. Con él nos referimos a un conjunto de normas sociales para que no se altere el orden público. Estas nos ayudan a preservar la paz, la seguridad y se encuentran estrechamente asociadas con otros conceptos éticos y morales como la decencia, el decoro, la dignidad, el pudor. Y podemos decir también que el no cumplimiento de estas normas mediante un comportamiento contrario hace incurrir en una falta que puede tener una sanción previamente estipulada, y esto depende de los convencionalismos incorporados en el ordenamiento jurídico en donde ocurra. Y esto obedece a que se aplican dependiendo de un tiempo y lugar determinado. El artículo 4 dice así: el control administrativo de las asociaciones corresponde al Poder Ejecutivo, quien es el encargado de autorizar la creación de asociaciones nacionales y la incorporación de las extranjeras, de fiscalizar las actividades de las mismas y de disolver las que persigan fines ilícitos o lesionen la moral o el orden público, todo de acuerdo con lo dispuesto por esta ley. Bueno, con respecto a esto podemos decir que dentro de los instrumentos decisivos para la construcción democrática de una ciudadanía activa y consciente se encuentra lo que es la asociación. Las asociaciones cumplen diversos roles dentro de una sociedad. En su mayoría podemos decir que están relacionados con actividades orientadas para la promoción social, cultural, deportiva y ambiental, entre otras. Al regular este derecho de asociación, se está reafirmando una de las bases que hace de Costa Rica un Estado social y democrático de derecho. También sabemos que mediante las asociaciones se colabora con la creación de condiciones favorables para que las personas se apoyen y se alcance el bienestar colectivo en un amplio sentido. Entonces, el gobierno central y las administraciones públicas tienen el deber de facilitar la participación e integración de las personas en esta realidad nacional. Los modelos de desarrollo económico, entendidos únicamente, en este caso como crecimiento, alejados de una realidad sociopolítica y ambiental de un país, vienen a justificar la necesidad de plantear un ajuste hacia un balance, una armonía entre las personas con la comunidad y el medio ambiente. Para alcanzar todo este tipo de objetivos de bienestar que se requieren, es indispensable rescatar la importancia que tienen las asociaciones como un derecho constitucional, la libre asociación de trabajo emancipado consolidados, tanto en nuestras leyes como en principalmente en esta ley 218.
En 1939, el Poder Legislativo se preocupó por legalizar la situación jurídica de las asociaciones. Por ende, en nuestro ordenamiento jurídico, las asociaciones deben constituirse mediante un ordenamiento básico que rija sus actividades. Este ha sido denominado con el nombre de estatuto, para que ellas puedan ejercer lícitamente sus funciones, y se exige su inscripción en el registro de asociaciones. A su vez, y ya específicamente en la ley de asociaciones, en este artículo 4, se ve la relación también con el inciso del artículo 7 de la Ley Orgánica del Ministerio de Justicia. Esta ley es la 6739, promulgada el 28 de abril de 1982, y este establece como función del Ministerio de Justicia la de autorizar el funcionamiento de las asociaciones. Respecto de la facultad de fiscalización que tiene el Poder Ejecutivo con las asociaciones, la Procuraduría General de la República, en el 10 de julio de 1979, estableció esa potestad y que la deberían tener de forma amplia, y comprendía todas las acepciones tales como criticar, enjuiciar, inspeccionar, revisar, vigilar y cuidar y estar al tanto. Esas son unas de las tantas funciones que tiene el Poder Ejecutivo en el caso de las asociaciones. El artículo 5 nos dice que toda asociación debe estar constituida mediante un ordenamiento básico que rige sus actividades y que este ordenamiento se le llama estatuto. También nos dice que tiene que estar inscrita en el registro de asociaciones y que va a estar conformada tanto como por las reformas de los estatutos o de las personerías y sus órganos directivos de cada asociación, así como también de los índices, libros y ficheros que se consideren necesarios. Toda asociación debe estar constituida mediante un ordenamiento básico, que son los estatutos. Los estatutos son la carta magna de una asociación. En ella se va a regular la vida futura de esta. Van a establecer las reglas o las normas que se dirigen hacia el cómo van a conseguir los fines en común. De ahí que los estatutos son un elemento tan importante en las asociaciones, así como en cualquier otra corporación. Es más, son una necesidad. Cuando que se constituye una asociación, lo primero que se hace es redactar el estatuto. Bueno, estos estatutos son normas que nos van a decir cómo va a funcionar la entidad. Por ende, contemplan cosas tan importantes como la forma de adoptar acuerdos y cómo van a administrar la asociación. Sabemos que su contenido tiene fuerza legal y esto obliga a las partes que los firman a aceptarlos y respetarlos. Con respecto a este artículo 5, tenemos que agregar algunos aspectos importantes en la parte de lo que es la inscripción. Por ejemplo, si la asociación es deportiva, tiene que traer el visto bueno del ICODER. Si la asociación es de un acueducto, tiene que traer el visto bueno de el AIA. Además, los fines, medios y recursos deben ser los que acueductos indiquen, en este caso para las que sean de algún tipo de acueducto o asada. Los documentos autenticados pueden ser por abogado. En este caso se debe pedir una boleta de seguridad en la coordinación general. Esto solo para los abogados que no estén registrados como notarios. El documento autenticado por un notario tiene que traer la boleta de seguridad del notario, y la razón de autenticación debe ajustarse al artículo 111 del Código Notarial, el cual tiene que venir en un papel de seguridad. El documento autenticado tiene que pagar adicionalmente al su entero 250 colones en timbres de abogado por cada firma. Para ver un poquito sobre las formas de inscripción de las asociaciones, vamos a ver el extracto de un video realizado por la señora Gabriela Ruiz Ruiz del Registro Nacional acerca de la constitución de asociaciones y algunos de los errores comunes cuando se constituyen las mismas. Como esto es solo un extracto, si ustedes quieren ver la entrevista completa, pueden escanear el código QR. Hay dos formas de inscribirla, dos maneras. Por escritura pública, puede ser por comparecencia ante el notario
donde comparecen los 10 o más personas y el notario monta ahí toda la estructura del estatuto de la asociación. O puede ser por protocolización del acta. Esto es cuando los usuarios le llegan a usted, señor notario, con el acta ya lista, ya todo el estatuto montado, debidamente firmado por la junta directiva como mínimo. Entonces usted transcribe esa acta y la presenta al registro. También se puede presentar como documento autenticado. Esto es igual, los usuarios van a llegar donde ustedes, le van a llevar el estatuto ya montado, va a ir en papel blanco, corriente. Los miembros de junta, como mínimo, que es lo que se establece para presentarlas al registro, deben firmar en presencia suya. ¿Para qué? Para que el notario pueda autenticar las firmas, pueda dar fe de que son auténticas por haber sido puestas en su presencia. Entonces ese documento no les va a llegar firmado. Cuando hacemos la autenticación notarialmente, esa debe ajustarse al artículo 111 del Código Notarial, es decir, dar fe de que las firmas son auténticas, todo lo que el Código Notarial establece. Además, esa razón de autenticación debe venir en papel de seguridad del notario. Solo la razón de autenticación. A veces se confunden e imprimen todo el documento en papel de seguridad notarial. No hay necesidad. El estatuto completo puede estar en papel blanco corriente y solo la razón de autenticación la presentan en papel de seguridad. Si la autenticación es por abogado, el abogado puede hacer una autenticación pura y simple, es decir, son auténticas, nada más. No tiene que indicar fecha ni nada por el estilo. Eso sí, como en ambos casos se requiere la boleta de seguridad, cuando la autenticación es notarial, la boleta de seguridad que se pone es la del notario. Y cuando la autenticación es por abogado, tienen que ir a la Coordinación General de Personas Jurídicas a solicitar se les entregue la boleta de seguridad. Esto no quiere decir que le vamos a dar boleta a todos los notarios, sino que simple y sencillamente a aquellos que solamente son abogados. Si usted es notario en ejercicio, pues usted va a agregar su boleta de seguridad para poder presentar en el diario. Okay, con respecto al artículo 6, nos dice así: la presente ley no se aplica a los partidos políticos, así reformado por la ley número 4583 del 4 de mayo de 1970, en su artículo 1. Okay, ¿qué podemos decir sobre esto? Bueno, las asociaciones políticas son organizaciones que, como lo sabemos, cumplen una función política de representar e integrar diversos intereses de la sociedad. Tienen la particularidad de que, a diferencia de otras organizaciones que también representan intereses sociales, los partidos políticos aspiran a participar en las elecciones. Entonces, la Ley 218 no regula organizaciones políticas, ya que éstas se rigen por lo establecido en el Código Electoral, el número 1536, el cual es la Ley 8765. Lo relativo a su constitución y funcionamiento se encuentra contemplado en el título 3, en el inciso de partidos políticos, lo cual va de los artículos 48 a 142. Que en el artículo 7, que está en el capítulo 2, nos habla de las partes de los estatutos. Por ejemplo, nos dice sobre el nombre de la entidad. El nombre no tiene que llevar números, no tiene que llevar símbolos, abreviaturas. Si utiliza el nombre en otro idioma, tiene que venir la traducción también al español. Y pueden utilizar nombre de fantasía solo si cuando se utiliza, si el término no existe ni en español ni en otro idioma. El domicilio. El domicilio tiene que ser muy exacto, tiene que venir en el siguiente orden: provincia, cantón, distrito, barrio y las señas específicas. Y si en el caso que utilicen palabras de referencia como parques o plazas, tienen que indicar en cada esquina con sus puntos cardinales. Entonces nos quedaría provincia, cantón, distrito, barrio, las señas específicas, el número de casa o el número de oficina.
Con respecto al fin que persigue y los medios para lograrlo, los fines tienen que ser específicos. Si la asociación tiene un nombre determinado, los fines tienen que ir relacionados al mismo. Bueno, en el caso que lleven nombre de fantasía, ahí sí los fines pueden ser variados. La modalidad de afiliación y desafiliación de los asociados, sus derechos y sus deberes tienen que ir incluidos en esta parte. Con respecto a los recursos con los que se cuenta, o si van a fijar cuotas de ingreso fijas, periódicas, etcétera, pueden incluir en el estatuto si las van a cobrar. Sin embargo, se sabe que acá no es obligatorio, pero en caso de fijarlas, tienen que indicar si son de ingresos, si son periódicas, debe indicar el órgano que las va a fijar. Y van a tener que indicar en esta parte también si van a recibir donaciones, legados, si van a recibir subvenciones, partidas específicas del Estado, contribuciones voluntarias, por ejemplo. Tal y como lo indica el artículo, tiene que tener los siguientes órganos. La asociación contará con una asamblea general, una junta directiva, la fiscalía, la representación de la entidad. El presidente será quien la represente judicial o extrajudicialmente y que tendrá facultades de apoderado generalísimo sin límite de suma. Las asociaciones pueden tener filiales. Ellas pueden adquirir personería jurídica distinta de la asociación principal. Eso únicamente cuando los estatutos lo permitan. Las condiciones y modalidades de extinción. La asociación se puede disolver cuando concurran las causas indicadas en los artículos 13, 27 y 34 de la Ley de Asociaciones y sus reformas. Procedimientos para reformar los estatutos. Bueno, para eso se requiere el estudio de los documentos como los libros legales y debe quedar establecido el proceso que se va a realizar en el caso de que se vaya a derogar o a realizar cualquier cambio que se requiera a futuro. Para el caso práctico que se nos asignó, yo elegí la Asociación Instituto de Gobierno Corporativo de Costa Rica, la cual fue fundada el 20 de agosto del 2009 como parte de una iniciativa impulsada por un grupo de representantes del sector empresarial del país. Su objetivo fundamental era aplicar buenas prácticas dentro de las organizaciones y con ello poder tomar mejores decisiones para que se elevara la probabilidad de sobrevivencia de los negocios a largo plazo. Esta asociación de Instituto de Gobierno tiene como misión ser el socio estratégico de las organizaciones en temas de gobierno corporativo y la visión es ser la institución de referencia en la promoción y difusión de las buenas prácticas de gobierno corporativo en la sociedad costarricense. ¿Cómo se constituyó? La asociación se inscribió por protocolización del acta. Ellos llevaron el acta lista ante la señora notaria María Verónica Riboldi López, con los estatutos debidamente establecidos y firmados por los miembros de la Junta. La señora notaria transcribió el acta y la presentó ante el registro. En esta acta constitutiva de la asociación se acordó autorizar al presidente para que comparezca ante el notario público a efecto de protocolizar el acta constitutiva y también realizar trámites de la inscripción para su legalización. Con esto lograron su personería jurídica. De igual manera, se le facultó para que solicitara una autorización correspondiente la extensión de la cédula jurídica de esta asociación. Acá, si desean ver la guía completa de cómo se elabora una constitución de una asociación, pueden escanear el código QR. La constitución de esta asociación cumple con las partes fundamentales, por ejemplo, su nombre. La asociación se llama Asociación Instituto Gobierno Corporativo de Costa Rica. El domicilio cumple con las reglas. Por ejemplo, dice el domicilio de la asociación será en San José, Moravia, edificio de Contadores Públicos de Costa Rica, segundo piso, oficinas de la Cámara Costarricense de Emisores de Valores. Dentro de los muchos fines que ellos persiguen está procurar y fomentar el desarrollo de las sanas prácticas de gobierno corporativo en Costa Rica, así como de mecanismos que en general tiendan a facilitar el desarrollo del mercado de valores y capitales en Costa Rica. Dentro de los recursos con los que ellos cuentan están las donaciones, los legados, las subvenciones y también cuentan con partidas específicas del Estado, al igual que con contribuciones voluntarias. Cuenta con los siguientes órganos, tiene la Asamblea General,
la junta directiva, la fiscalía. La representación de la entidad la ejerce el presidente, quien será quien la represente judicial o extrajudicialmente, y él tendrá facultades de apoderado generalísimo sin límite de suma. El plazo de la entidad, por ser una entidad de bienestar social de carácter privado no lucrativo y por su naturaleza, el plazo será de duración indefinida. También cuenta con todas las condiciones y modalidades de extensión. Se podrá disolver cuando concurran las causas indicadas en los artículos 13, 27 y 34 de la Ley de Asociaciones y sus reformas. Se les agradece su atención. Quedo atenta a cualquier consulta.